Uf, Kanyaman. Menuda tela marinera tiene este hombre últimamente. Y es que no para de dar que hablar, ¿eh? Esta vez el lío viene porque parece que le ha cogido una mala leche, pero mala leche de la de verdad, contra la gente que sube y baja de peso para los papeles. Sí, sí, como lo oís. El turco, que se cuida más que muchas de nosotras, ha soltado unas declaraciones que han dejado a más de uno con los ojos a cuadros. A ver, para ser honestos, este tío se ha pegado unos cambios físicos que tela. Que si ahora está mazas para una serie, que si ahora está más delgado para otra. Y claro, él se lo curra, se pone a dieta, se machaca en el gimnasio. Es su trabajo. Pero parece que ahora le da un arrebato cuando ve a otros que hacen lo mismo, o peor, que se les nota el esfuerzo, ¿sabéis? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kanyaman está un poco hasta las narices. Él se lo toma muy en serio, cada cambio es una meta, un sacrificio. Y a lo mejor ve a compañeros que se hinchan a comer pizza y al día siguiente ya están con el six-pack otra vez y le da un patatús. Porque para él supongo que es un tema de disciplina, de respeto a la profesión. No es solo ponerse un traje y listo, es meterse en la piel del personaje, y para eso, tu cuerpo también tiene que ser parte de la historia. Mucha gente dice que es envidia, ¿eh? Que si Kanyaman no soporta que otros también hagan este tipo de transformaciones. Pero yo lo veo más como una crítica constructiva, o al menos, eso me gustaría pensar. A lo mejor lo que él intenta decir es que no se trata solo de subir o bajar de peso por arte de magia. Hay un trabajo detrás, un sacrificio, y a veces parece que se trivializa ese esfuerzo. Él que se ha dejado la piel para cada papel, pues le fastidia que otros lo hagan a la ligera, por así decirlo. Piénsalo, si tú te pasas meses preparándote para algo importante y luego ves a alguien que lo consigue en un periquete, pues te da un poco de rabia, ¿no? Y Kanyaman, con esa fama, con esa presión, pues imagino que lo vive más intensamente. No es solo un actor, es un ídolo, y todo lo que hace se magnifica. Y hablando de magnificar, esto da para mucho salseo. ¿Creéis que Kanyaman está guardando rencor a algún compañero en particular? ¿O es una crítica general al mundo del cine y la televisión? Yo me inclino más por lo segundo, pero quién sabe. A veces estas furias ocultas son la punta del iceberg de cosas mucho más grandes. ¿Os acordáis de cuando se puso así de musculoso para el tema de El Turco? Estaba que explotaba. Y luego para otros papeles, pues ha tenido que adelgazar. Es un currazo. Así que entiendo que le duela que se valore menos ese esfuerzo. Para él, es casi una obsesión, una forma de darlo todo. Y mira que a él le sobra atractivo, no necesita meterse en esos líos. Pero es un profesional y quiere que se le reconozca esa parte de su trabajo. No quiere ser solo la cara bonita, ¿me entendéis? Quiere ser el actor que se transforma, el que se deja la piel. Y quizás ahora mismo, se siente un poco solo en esa batalla, o no ve que se valore lo suficiente. Así que nada, que Kanyaman ha explotado, y nos ha dejado con la boca abierta. Este hombre siempre nos sorprende. Y ahora la pregunta del millón, que os va a encantar, ¿creéis que la furia de Kanyaman es justificada o es un poco exagerada para un actor que al fin y al cabo, tiene que adaptarse a su personaje? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios.